De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval y Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, queridas y queridos radiovidentes, es decir, auditores que cierran los ojos y escuchan el sonido de los pájaros, escuchan el sonido de los zorzales, del chucao. Tengo un chucao aquí en mi jardín, un chucao sureño, exiliado en este jardín en la zona central. Cuando ustedes cierran los ojos, ¿no es cierto?, están dentro de este jardín y en este momento estoy transmitiendo desde un sector de mi biblioteca a un costado de mi jardín. En el fondo, una biblioteca, lo hemos dicho otras veces, también es un jardín. Y veo los árboles, veo el naranjo, veo el gomero. Es un pequeño jardín, pero muy querido por mí, donde me paseo a veces solitariamente, peripatéticamente, pensando en distintos temas. Hoy día es miércoles 2 de diciembre del año 2020 y evidentemente seguimos en un escenario raro, extraño, un escenario global, mundial, una modernidad y una globalización sometida a una intempestiva situación crítica que ha puesto en jaque los sistemas de salud pública, pero también los sistemas políticos, que ha desnudado, revelado, así como en el cuento de Andersen del traje nuevo del emperador, ha desnudado la situación real de la política en el mundo, ha mostrado qué tipo de liderazgos tenemos y por lo tanto siempre, ya que vivimos en ese mundo global, aunque estamos en el confín de la Tierra, en la finis terrae, somos parte de ese mundo global, querámoslo o no. Por algo esta pandemia hoy es global, las crisis económicas son globales e incluso uno podría decir que ciertos fenómenos políticos se repiten en distintos lugares, claro, de distinta manera, pero más o menos vienen probablemente de una crisis común de la que se ha hablado tanto como es la crisis de la democracia. Y hoy día en mi jardín viene a visitarme, viene a caminar por mi jardín, aunque sea digitalmente, peripatéticamente, como lo hacían los discípulos de Aristóteles en ese jardín filosófico, o en el jardín de Epicuro, que era un jardín más placentero, Paulina Astroza Suárez, abogada y analista internacional. Probablemente algunos de ustedes, muchos la conocen, la han visto en distintos medios de comunicación, donde es invitada frecuentemente para hacer análisis de las distintas coyunturas políticas. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad de Lovaina, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción. Y quiero agradecerte, Paulina, que estés esta tarde de miércoles en el jardín, en esta comunicación de sur a centro, por decirlo así, aunque siempre se ha dicho que el verdadero centro es Concepción, ¿eh? Así es. Y que no es Santiago, ¿eh? Así es. Gracias, Cristian, por invitarme a tu jardín. Yo quiero algún día invitarte a mi jardín, que es la Universidad de Concepción, que es un jardín muy lindo también, que está incluso muy cerca de aquí donde yo estoy en estos momentos en mi casa, para conversar de este mundo complejo que estamos viviendo. Paulina, yo encantado, yo soy un hincha de la Universidad de Concepción. Creo que la universidad, que no vayan a escuchar amigos de otras universidades, ojalá que no de la Austral, que no te escuchen. Estaba pensando en ello. Es la universidad más bella que tenemos en el país, no cabe duda. Es una tremenda universidad, la Universidad de Concepción. Además tiene una historia. Siempre he entretenido ir allá cuando voy. Me encanta ir a Concepción, tengo muchos amigos también. Así que, y además uno de los más grandes placeres para mí, aparte de ser un oficio, porque me dedico a esto, es conversar. Así que
espero que superemos estos tiempos de pandemia, en que cuesta más desplazarse para poder estar allá conversando. Paulina, lo primero que te quiero... Bueno, hay muchas cosas de qué conversar hoy en el mundo. Yo a veces me encierro en mi jardín a leer poesía y abro las noticias y uno recibe noticias, distintas noticias. Y voy a aprovechar que estás acá para hacerte preguntas. ¿Ah? Y la primera noticia que vi hoy día en un diario digital era: se va a empezar a aplicar la vacuna contra el COVID en Inglaterra. Lo anuncia el presidente Johnson. Tú has escrito sobre la política inglesa, la conoces muy bien, has escrito sobre el liderazgo de Johnson. Y me gustaría partir por ahí, por una noticia que quisiera preguntarte si tiene algún significado o lectura política. Es decir, esta vacuna se encontró antes, apareció antes, están probando varias vacunas. Hay un gesto político en este anuncio de Johnson. ¿Qué trascendencia podría tener este anuncio? ¿Cómo lo miras tú en una primera lectura, obviamente, Paulina, porque probablemente van a faltar otros elementos? Sí, de hecho yo me desperté también con la misma noticia y además con una noticia después en un diario chileno que tomaba la noticia que se estaba dando en los medios británicos y europeos, bueno, del mundo en general, y que decía que gracias al Brexit se había logrado esta vacuna primero en el Reino Unido. Lo que no se dice, primero, que esa vacuna no es británica, porque la vacuna británica que estaban viendo era la de Oxford, de AstraZeneca, y que por efectos colaterales que se estaban produciendo y por otro lado además porque se había probado en gente menor de 65 años, lo que también tuvo un impacto y por eso que no siguió avanzando tan rápido esa vacuna británica. Esta otra vacuna que es de un laboratorio estadounidense con alemán, lo que no se dice es que la mayor parte de la vacuna se realiza en Bélgica y la otra parte en Alemania. Ajá. Y que se apuraron rápidamente en tener esta autorización para poder tener estas dosis que pasen desde el continente, como le llaman los británicos, hacia las islas británicas, para tener luego estas dosis, porque se está negociando todavía el acuerdo de salida, o sea, las relaciones futuras, o el acuerdo de salida ya se negoció del Brexit, pero el acuerdo de relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido. Porque en el fondo el Brexit primero fue el divorcio, que costó muchísimo llegar a ese divorcio, y a partir del 31 de enero de este año, el Reino Unido políticamente no es parte de la Unión Europea, salió. Pero durante todo este año, según ese acuerdo de salida, rigen las normas de la Unión Europea. Por lo tanto, sí, todo ha seguido igual jurídicamente. Los británicos todavía no se dan ni cuenta que han tenido un Brexit. ¿Por qué? Porque se ha seguido durante todo este año, se sigue aplicando el derecho europeo. Pero las negociaciones para el acuerdo de relaciones futuras debe concretarse antes del 31 de diciembre de este año, o sea, le están quedando menos de un mes. Perdón, Paulina, me detengo un segundo ahí, que interesante, pero me imagino que eso es muy complejo y eso va a requerir mucho tiempo, intervienen muchos elementos y dimensiones, o sea, estamos encima de eso. Pero absolutamente, de hecho, el acuerdo de salida establecía un año para negociar, que lo pidieron los británicos, y con la posibilidad de prórroga de un año más, si es que durante este año no alcanzaban a negociar, porque imagínate que es un acuerdo que tiene que regular las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, que han estado durante 45 años integrados. Es decir, no es solamente un acuerdo, la Unión Europea no es solamente un acuerdo comercial, no es solamente libre comercio, es una serie de regulaciones en las cuales los estados le transfieren parte de sus competencias nacionales a la Unión Europea y parte de las competencias nacionales a veces son tomadas las decisiones con la Unión Europea. Entonces, son 45 años de un tejido que se produjo ahí y que ahora tienen que ese tejido ya desarmarlo, que fue el divorcio, pero ahora tienen que ver cómo lo van a hacer en sus relaciones futuras. Y un año ya era corto. Piensa que cualquier tratado de libre comercio que la Unión Europea negocia con un tercero, promedio se demora 7 años. Y este tratado es mucho más que eso. Y las negociaciones se fueron entrampando
bueno, cayó el gobierno de Theresa May, se hacen nuevas elecciones, gana Boris Johnson. Boris Johnson, en el fondo, llega al acuerdo de salida, que fue el que hizo caer a Theresa May. Empieza a funcionar este acuerdo, se salen políticamente de la Unión Europea a principios de este año, y durante todo este año tenían que negociar el acuerdo de salida, digamos, el acuerdo de relaciones futuras. Vino la pandemia, se enfermaron los equipos negociadores, estuvo enfermo Boris Johnson, y las negociaciones se fueron entrampando además porque hay temas en los cuales no hay acuerdo. No hay acuerdo entre la Unión Europea y no hay acuerdo con el Reino Unido. Y Boris Johnson había apostado mucho a la reelección de Donald Trump. Entonces un poco estaba, total, decía él, yo con quien se llevaba muy bien, con Donald Trump, vamos a celebrar un acuerdo de libre comercio y así yo presiono a los europeos para que cedan ante lo que yo les estoy pidiendo. Wow. Pero, A ver, quiero detenerme ahí. O sea, esto que estamos viendo con las vacunas es la puntita del iceberg de algo absoluto. mucho mayor. A ver, y lo otro interesante que te lo leí a ti en un texto tuyo o columna, es que Biden, cuando asume, uno podría, no sé si debiera haber pensado que debería haber llamado en primer lugar, así era, parece la tradición, a el presidente del gobierno del Reino Unido, pero parece que no fue así. Por lo tanto, parece que no fue así, sí. Parece que Biden está mirando hacia la Unión Europea y no hacia el Reino Unido. ¿Es así o no, Paulina? Exactamente, no, es así. De hecho, aquí hay varios temas. Tradicionalmente, cuando la primera llamada a un europeo era al o la primera ministra del Reino Unido, por la relación especial, como decía Churchill, esta relación especial transatlántica entre el Reino Unido y Estados Unidos. Y este año, Biden primero llamó, lo que da como información desde el comando de Biden, de la oficina de Biden, es que llamó por teléfono al primer ministro del Reino Unido, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la canciller alemana, Angela Merkel, y al primer ministro de Irlanda, Michael Martin. Pero el comunicado va en orden alfabético de los estados. Entonces tú no puedes saber a quién llamó primero. Claro. Y se especula por los pasillos de europeos que habría llamado primero a Angela Merkel y a Emmanuel Macron. Y por lo tanto eso ya está dando una señal que quiere retomar los lazos muy dañados que dejó Trump. Sobre todo atacó mucho a Angela Merkel durante todo el mandato. Además, tuvo otras actitudes Donald Trump con la Unión Europea que tensionaron las relaciones. Él era partidario del Brexit y lo dijo así abiertamente. Y además apoyó a Johnson en varias oportunidades. Entonces, ese es el primer gesto político. Y el segundo gesto político es que cuando Biden llama por teléfono a Johnson, le dice, cosa que también ya lo había dicho antes en campaña Biden, incluso hay un tuit de él donde lo dice, que señala que este acuerdo de relaciones futuras que está negociando Boris Johnson con la Unión Europea no puede poner en peligro la estabilidad y la paz de Irlanda. Biden tiene origen irlandés. Ajá. Y en general los demócratas tienen muchas raíces, orígenes irlandeses, entonces se preocupan mucho la situación de la isla de Irlanda, particularmente de la República de Irlanda, que es un estado que sigue siendo parte de la Unión Europea, y del norte de Irlanda, que es parte del Reino Unido. Entonces le mandó un segundo mensaje en el llamado, porque el acuerdo de salida al que habían llegado las partes, uno de lo que habían dispuesto era que el control de todo lo que era la mercadería, todo lo que iba a pasar ahora en una relación futura, pasa por el mar de Irlanda y no establecer una frontera física entre las dos Irlandas. Lo que quiere evitar la Unión Europea y lo que quiere evitar Biden y lo que quieren evitar muchos es que se vuelva a establecer una frontera física entre las dos Irlandas. Ajá. Porque eso trae un problema, primero, porque va en contra del acuerdo de Viernes Santo de 1998, cuando se llega a un acuerdo con el IRA, con todo lo que significó esa guerra civil ahí, que fue apoyado por la Unión Europea.
Entonces, al pertenecer al Reino Unido a la Unión Europea y pertenecer al mercado único, ahí no hay frontera física. La gente pasa, los productos pasan como si fuera un solo país. Pero como se salieron, lo que se determinó es que no se va a poner frontera física y lo que es norte de Irlanda va a quedar dentro de lo que se llama la Unión Aduanera. Entonces, todo lo que es Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, Escocia, País de Gales, para que sus productos entren a la Unión Europea, cuando pasen a Irlanda del Norte, ahí se va a hacer el control. Entonces, lo que está haciendo ahora Boris Johnson mandó una ley a la Cámara de los Comunes y que quiere establecer ellos, internamente los británicos, qué productos van a pasar sin control y cuáles no. Y eso rompe el acuerdo que tiene con los europeos. Entonces los europeos le están diciendo, oiga, usted no puede aprobar esta ley porque viola este acuerdo y pone en riesgo la negociación. Paulina, ¿y qué pasa si es bien complejo? Es decir, es un escenario de una complejidad inmensa, digamos, que tiene muchas dimensiones que tú has explicado muy bien. Pero ¿qué pasa si no se llega a acuerdo en esos puntos de los que tú hablabas? O sea, llegamos a la fecha y no hay ese acuerdo. ¿Cómo se resuelve esa diferencia? Ese es el peor escenario que desde el referéndum fue el 23 de junio del 2016, desde ahí que estamos hablando del Brexit desde que David Cameron lo convocó en enero del 2013. Desde ahí que estamos hablando del Brexit, desde ahí que yo vengo hablando del Brexit y estudiándome el Brexit. Y estamos llegando al final, porque si no se llega a un acuerdo, el 1 de enero del 2021, estamos hablando en menos de un mes, el Reino Unido pasa a ser tercer estado frente a la Unión Europea y no tendría ningún lazo jurídico más que en materia de comercio la Organización Mundial de Comercio. Y esto significa que hay que establecer aranceles, hay que establecer controles aduaneros, se pueden establecer cuotas, y eso significa poner frontera física, poner aduanas. Ellos no han tenido aduanas por más de 45 años. Porque desde que son parte de este mercado único, no hay aduanas. Los británicos nunca han tenido. Entonces, y aquí lo quiero amarrar con la vacuna. ¿Por qué se han apurado tanto? Porque como todavía se aplican las normas de la Unión Europea, las vacunas están dentro del mercado único y pasan desde Europa, de Bélgica o de Alemania, en estos momentos libremente a el Reino Unido. Pero si no llegan a acuerdo, estas vacunas, todo lo que sea medicamento, donde los europeos son súper estrictos, ya no van a poder pasar. Van a requerir certificación, van a requerir llenar formularios, si es que no llegan a acuerdo, van a tener que hacer todos los trámites. Imagínate que nosotros queramos mandar un medicamento a Europa. Todo lo que tú tienes que llenar, probar, certificar, etc. Entonces, ya no va a haber esa libre circulación de bienes, incluyendo medicamentos, y por eso que se apuraron tanto los británicos, porque si los pilla una salida sin acuerdo, estas vacunas desde el continente no van a pasar libremente como están pasando ahora, porque todavía se les aplica la normativa de la Unión Europea y se ven beneficiados con la libre circulación de bienes. Oye, uno no podría sospechar a la luz de todo lo que tú estás diciendo que la institución, uno no debiera, porque debería suponer que es científica, que le dio luz verde a la vacuna en Inglaterra tan rápido, digamos, y la autorizó, de alguna manera sufrió una presión política para acelerar esta decisión. Yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber jugado eso, porque estamos hablando, también estamos hablando de una vacuna estadounidense, alemana, que ha probado ya, digamos que tiene altos grados de efectividad, que no es cualquier cosa que están aprobando. Pero los europeos todavía no lo han aprobado. Estados Unidos tampoco, pero el Reino Unido son los primeros que lo aprobaron. Y justamente para que pase rápido esta cantidad de dosis que están comprando, porque si hay un acuerdo sin salida, sencillamente no van a tener, si no hay finalmente un acuerdo que regula las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, y está esta salida que se llama Brexit, algunos le dicen Brexit duro, Brexit a las bravas, Brexit sin acuerdo, tiene varios nombres, pero en definitiva no van a tener ninguna vinculación jurídica. Incluso nosotros, Chile, va a tener más vínculos con la Unión Europea que el Reino Unido, porque nosotros tenemos un tratado de asociación.
que nos vincula jurídicamente. Ellos no tendrían nada. Paulina, a ver, me imagino que para que la votación del Brexit haya sorprendido incluso a la clase política y el pueblo británico haya votado por esa salida, es porque había algo profundo que estaba incomodando a ese país al pertenecer a la Unión Europea. Ahora, tú dices, los británicos todavía no se han dado cuenta de que están fuera del Brexit. Cuando se den cuenta, ¿de qué se van a dar cuenta, crees tú? ¿Cuál es el escenario que viene? Uno piensa que los ingleses vienen de una tradición bien pragmática, que son en general un país pragmático. El pragmatismo nace ahí, en la filosofía, etcétera. A ver, ¿tú crees cuál es el escenario que viene? O algunos han dicho que en realidad son discursos del miedo, se inventan cosas que finalmente no van a suceder y que no. ¿Cuál es tu mirada de lo que viene para Inglaterra después de esta salida? Cuando ya se haga efectiva en su cabalidad. Mira, todavía como está en desarrollo lo de las negociaciones, tenemos que ver si de verdad van a llegar a un acuerdo de aquí al 31 de diciembre. Yo he estado leyendo en la mañana la prensa europea y estarían diciendo que Johnson estaría cediendo en algún punto, la Unión Europea también, porque saben que el escenario sería catastrófico si no llegan a un acuerdo, y que tal vez este viernes ya haya fumata blanca en este acuerdo. Y es importante que sea luego, porque jurídicamente ese acuerdo tiene que ser aprobado por el Parlamento británico, tiene que ser aprobado por el Consejo Europeo, tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo, por el Consejo de la Unión Europea, para que recién ahí entremos rápidamente a que esto esté en vigor. Por lo tanto, falta toda esa parte procedimental y que puede ocurrir lo que también se llama un Brexit por accidente, es decir, que no alcancen a hacer todas estas cosas y llegue el 1 de enero, y se pillen sin acuerdo. Ahora, si no llegan a un acuerdo, la Unión, lo que va a pasar con los británicos es que se van a dar cuenta, muchos de ellos que han nacido dentro de la Unión Europea, lo que significa ser tercer Estado. Algunos de ellos ya han tomado conciencia, por ejemplo, a nivel de universidades. Más de 90 rectores de universidades, premios Nobel, firmaron una carta para que se votara por quedarse en la Unión Europea, porque la cantidad de fondos que reciben europeos para investigación, para las universidades, para intercambio, es enorme. Se van a quedar sin esos fondos. Cuando quieran ir a Europa, como dicen ellos, van a tener que hacer la fila en los controles migratorios junto con los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos. Ya no van a mostrar el pasaporte azul y pasar. Van a tener que hacer la fila. Cuando las regiones de Europa, del Reino Unido, porque ellos se consideran regiones, por ejemplo Escocia, que votó mayoritariamente por quedarse dentro de la Unión Europea, van a perder todos los fondos regionales que ellos reciben, que son fondos de la Unión Europea que les llegan a ellos. Ellos ya mucho, el centro financiero de la Unión Europea, porque una de las ventajas que tienen de estar dentro de la Unión Europea, que tenían de estar dentro de la Unión Europea, era la libre circulación de servicios. Y resulta que Londres, y la City en particular, eran el corazón financiero de Europa. Y lo que está ocurriendo es que se están yendo los grandes bancos, las aseguradoras, las multinacionales se están yendo de Londres y se están instalando en el continente. Porque si no van a tener todas las restricciones que significa estar en un tercer estado. O sea, son muchas las consecuencias. Paulina, pero por eso la pregunta que te hacía antes, ¿qué es lo que se está jugando aquí de fondo? Hablemos del fondo, porque, a ver, fue un estado de locura que se fumaron un pito los británicos y decidieron hacer este salto al vacío, este riesgo. Pero ¿qué es lo que se juega de fondo? ¿Son dos visiones del mundo? ¿Qué es lo que hay aquí? Si buscamos el fondo de la cuestión. A ver, lo primero es que el Reino Unido históricamente no se ha sentido parte 100% del continente. O sea, ellos no se sienten 100% europeos. Por eso te decía yo que ellos dicen que van a Europa cuando van al continente. Y han tenido siempre esa relación especial con el mundo anglosajón, con Estados Unidos.
Entonces, desde Winston Churchill, después de la guerra, él incentiva a la Unión Europea. Él dice, en un discurso, señala claramente, en Zúrich hace este discurso y dice, bueno, ustedes tienen que unirse porque la única forma de salir de esta destrucción que significó la Segunda Guerra Mundial es la unidad europea. Y le hablo primero a franceses y alemanes porque de su rivalidad fueron la Primera Guerra, la Segunda Guerra y la Tercera Guerra, que fue la de 1870 entre Prusia y Francia. Entonces, pero les dice, pero nosotros no vamos a ser parte. Nosotros somos distintos y ahí hay distintas razones, desde que son islas, desde la concepción de la soberanía que ellos tienen, desde que todo es al revés en el Reino Unido, pensando en los autos, por donde giran, dónde está. Todo en el fondo ellos se sienten especiales, tienen medidas de peso, distintas medidas de kilometraje, ellos no hablan en kilómetros, hablan en millas. O sea, la diferencia con el continente también hay un tema cultural muy fuerte que no se sienten 100%. Pero en un momento decidieron entrar porque lo vieron como un buen negocio. Se dieron cuenta que la integración, las comunidades europeas en su época, tuvieron los 30 años gloriosos que se llaman. Empezaron a crecer económicamente y como son pragmáticos, como dices tú, que son buenos para el negocio, dijeron, no es tan mala idea entrar a estas comunidades. Y entraron en 1973. Pero dentro del Reino Unido siempre ha estado la discusión de si ser parte y seguir avanzando en la integración o no seguir avanzando. Entonces ellos no tienen la idea de una integración política como fin último, incluso pensando en los Estados Unidos de Europa, que les dijo Churchill. No, ellos lo ven como un mercado donde vender, donde ser el centro financiero, pero cada vez que la Unión Europea fue avanzando desde el punto de vista político, los británicos iban poniendo freno. Margaret Thatcher le puso freno. Y después nos encontramos que siempre tuvieron esa dualidad. Y lo que ocurrió en el referéndum fue un fenómeno bastante particular, porque aquí la campaña del Brexit fue el ideólogo de la campaña. No sé si tú has escuchado hablar de Dominic Cummings. Sí, sí. Es como el Steve Bannon que tenía Trump. Bueno, él dijo, aquí la idea era salirse, porque él es absolutamente iliberal, como podríamos llamarlo ahora, un populista de derecha, absoluto, anti-integración, anti-inmigración, anti-multilateralismo, anti todo eso que tiene la característica del populismo de derecha en Europa. Entonces empezó a ver por qué la gente estaba disgustada con la Unión Europea. Y dentro de eso estaba la inmigración, estaba el tema de que cada vez se iba avanzando más hacia la toma de decisiones en Bruselas y sentían que perdían soberanía en los destinos de su propio Estado. Entonces, que detestaban a los turcos, también lo usaron dentro de la campaña. Entonces, él se preocupó de ver todo lo que molestaba al británico. Y dentro de esto que molestaba al británico también, estaba que había mucho desempleo, y se le empezó a echar la culpa del desempleo al extranjero, cuando muchas veces no era el extranjero, era la tecnología, era que la economía se ha ido automatizando, que es el mismo fenómeno que pasa con Estados Unidos. Pero, y que explica también uno de los elementos que explica la elección de Trump, ¿no es cierto? Esa automatización. Ahora, Paulina, antes de ir a la pausa, vamos a tener que ir a la pausa, está muy interesante. Quiero preguntarte por la figura de Ben Johnson. Uno podría calificarlo claramente como un líder populista. A ver, ¿cuáles son las luces y sombras de este líder? ¿A qué vertiente pertenece el Partido Conservador? ¿Es un conservador típico, distinto? ¿Es un fenómeno de ahora? ¿Quién es realmente Ben Johnson? Quiero que comparemos luego los liderazgos más importantes en Europa. La figura de Macron, que sacó hace poco una especie de manifiesto o discurso que fue muy interesante, que fue publicado acá en el Mercurio de Santiago. No sé si lo leíste, pero era bastante interesante. La figura de Angela Merkel, que supone que ya está en retirada, pero que sigue cumpliendo un papel importante. Vamos a hablar de esos liderazgos. Decir que este programa es auspiciado por Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Vamos a una breve pausa en el jardín y regresamos con Paulina Astroza,
doctor en ciencias políticas y analista internacional acá a Desde el Jardín. Porque una atención a tiempo puede hacer la diferencia. Hoy es momento de retomar tu tratamiento o cirugía en Red Salud, con las mejores opciones de pago. Hasta 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito bancarias. Averigua si tu tarjeta está adherida a esta campaña en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Las cuotas sin interés informadas son válidas hasta el 31 del 12 de 2020 y solo para pagos presenciales en Red Salud. CAE varía según banco emisor. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Condiciones y restricciones en www.redsalud.cl. 550. Cotiza 100% online. El seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550. Un producto de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida, de la Cámara Chilena de la Construcción. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval y Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Estoy en un rincón de mi biblioteca, a un costado de mi jardín, escucho el sonido de los pájaros desde acá y tomándome un mate, como es habitual en este jardín, porque el mate lo asocio a una conversación pausada, a un compartir. Claro, ahora con la pandemia se puede menos compartir el mate, y estoy mateando imaginariamente con Paulina Astroza, abogada, analista internacional, doctora en ciencias políticas, que está conectada desde Concepción con nosotros aquí en mi jardín. Paulina, yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, esto todo partió con la vacuna que Ben Johnson anuncia a su país, digamos. Claro, es una buena noticia, digamos, ¿no? Que le va a traer probablemente popularidad. Es un personaje curioso, ¿no? Que desdeñó un poco el COVID y ahora es como encabezando el proceso de vacunación de toda la población. ¿Quién es Ben Johnson? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Qué tipo de líder es? ¿Es un populista más o sería un poco apresurado calificarlo de populista? En este caso populista de derecha, me imagino, Paulina. Mira, yo creo que partió Boris Johnson ahora como líder, cuando ya ganó, como un demagogo que siempre ha sido. Y no todo demagogo es populista, pero todo claro. Populista sí es demagogo. Sí, claro. Pero sí fue avanzando hacia un discurso muy populista de derecha, y por eso que la figura de Cummings ha sido muy importante, porque dentro del Partido Conservador, muchos conservadores clásicos no querían para nada a Cummings ahí. ¿Qué hacía ahí? Nadie lo había elegido, y parece que la toma de decisión en muchas cosas que hizo Johnson eran decididas no por el Partido Conservador ni por el gobierno, sino que por Dominic Cummings. De hecho, a Dominic Cummings recién Boris Johnson lo echó de Downing Street 10, que es donde está la sede del primer ministro, lo echó recién hace una semana y media, 2 semanas atrás. Y algunos dijeron, por fin nos estamos sacando encima este ideólogo que le llamaban el Rasputín británico y que estaba llevando en esta deriva autoritaria de derecha populista, y que iba muy en consonancia con lo que era Trump y lo que estaba Steve Bannon detrás. Pero ¿quién es Boris Johnson? Boris Johnson es un conservador que él partió, bueno, estudió historia, estudió en Eton, por lo tanto es de la élite del Reino Unido, y él partió como columnista en un diario y se fue de corresponsal a Bruselas. Él conoce muy bien los pasillos de Bruselas y desde ahí escribía columnas. La primera vez que empezó a escribir columna en el primer diario antes de irse a Bruselas, lo echaron porque citó a un tío y era falsa la cita, y el tío dijo que era falso, lo echaron. Creo que fue el Times la primera vez que lo echó. Y luego, o sea, ahí ya partió mintiendo. Y después se fue como corresponsal de Telegraph en Bruselas. Su padre además trabajaba
como diplomático en Bruselas, y él empezó a escribir columnas sobre lo que pasaba en los corredores, como los comidillos de esto que es la Unión Europea hoy día. Y esas columnas siempre iban mentira a verdad, o sea, siempre exageraba cosas y siempre buscando lo malo, que todo era una euroburocracia, entonces eran historias narradas, exageradas y siempre hablando mal de la Unión Europea. Incluso Margaret Thatcher un tiempo decía que la primera columna que ella leía todas las mañanas eran justamente las de Boris Johnson, porque ella también tenía un sentimiento bastante crítico con lo que eran en ese tiempo las comunidades europeas. Luego él deja de ser columnista durante mucho tiempo y pasa a ser alcalde de Londres. Y fue por 2 periodos alcalde de Londres. Para los Juegos Olímpicos él era el alcalde y tuvo una buena gestión primero, la segunda fue más criticada. Y cuando era alcalde de Londres en el segundo periodo, viene esto del llamado de David Cameron para convocar al referéndum del Brexit. Y Boris Johnson, como alcalde de Londres... Perdón, ahí me quiero tener un segundo. ¿Qué estará pensando David Cameron hoy día? De ese llamado que hizo. ¿Cuál será la procesión que va por dentro de ese hombre, no? ¿Cómo será eso, no? Le han preguntado varias veces, porque David Cameron, la decisión de convocar a este referéndum no fue porque en las calles estuviera la gente haciendo marchas por retirarse de la Unión Europea, porque hubiera un movimiento que lo presionó, no había norma legal ni constitucional que lo obligara. En el fondo, ¿qué es lo que quiso hacer? Sacarse encima, dentro del Partido Conservador, a los más euroescépticos. Y estos euroescépticos, algunos estaban yendo para un partido nuevo que se llamó el UKIP, que es el Partido por la Independencia del Reino Unido, que estaba más a la derecha. Entonces, primero para hacerle una encerrona a los euroescépticos, y al mismo tiempo para evitar que siguiera gente yéndose a este lado, convoca este referéndum en el cual él pensaba ganar. De hecho, hasta el final, David Cameron pensaba que ganaba. Y cuando se encuentra con el 51,8%, que tampoco arrasó el salirse, por muy poco, con un 72% de la población que fue a votar, se encontró con esto y dimitió al día siguiente, porque allá dimiten, cuando meten las patas, dimiten, lo que no pasa en otras partes. Y en ese momento, antes del referéndum, hasta el final no se sabía si Boris Johnson estaba a favor o en contra del Brexit. Y él publica una columna en el Telegraph, donde el cual él dice oficialmente que él está por el Brexit. Pero se dice, porque apareció, que él tenía redactada otra columna, que era por el Remain, por el quedarse. O sea, así tú ves que Boris Johnson en realidad, así como valores y escrúpulos no ha tenido, y finalmente se transformó en una de las caras visibles del Brexit, pero fue una competencia que él tenía también con David Cameron, y después empezó a tener esta competencia con Theresa May, y Boris Johnson, la hermana de Boris Johnson, dice que él desde chico dijo que él quería ser primer ministro, o sea, todo estaba enfocado a ser primer ministro. Y ahí está, ese Boris Johnson. Paulina, para muchos que nos están escuchando y quizás no conocen tanto la historia, sería interesante saber, hay varios partidos, no solamente el conservador y liberal, pero el conservador y liberal son como las dos almas de Inglaterra, por decirlo así, ¿no? A ver, ¿cuáles son las raíces más profundas de esas dos almas? No tuviera que buscar un origen o un fundamento, para entender bien. Sí, al principio estaban los conservadores y los liberales. Lo que pasa es que los liberales fueron superados por los laboristas. Pero por los laboristas, eso es, claro. Laboristas. Entonces ahora son los laboristas. Porque los hay un partido liberal también, ¿no es cierto? Sí, no, sí lo hay. Y antes era el Partido Liberal quien tenía mayor apoyo que el Partido Laborista. A ver, el Partido Conservador es de la tradición, son muy ligados a los valores de la propiedad, del orden, son los valores tradicionales que tienen los partidos conservadores en Europa. Piensan también en un rol del Estado, eso fue una impronta que después le puso muy fuerte Margaret Thatcher, de un rol del Estado muy pequeño. Subsidiario, claro. Subsidiario, y que, ahí viene de estos años cuando estaba Reagan con Thatcher, donde establecen las bases de un Estado, hoy día algunos le llamarán neoliberal, pero con un Estado bastante pequeño.
Y bueno, muy tradicionalista. Este partido se crea cuando se crea el Parlamento británico, que es el primer parlamento que existe en el mundo, hace siglos atrás. Y por otro lado surge el Partido Laborista, que está formado por los sindicatos. La base del Partido Laborista son los sindicatos de las distintas empresas, industrias, porque pensemos que el Reino Unido es un país más industrial que agrario. Y bueno, estos sindicatos, representando a los obreros, representando a la clase trabajadora, es que se forma el Partido Laborista. Pero con el paso del tiempo, la verdad es que los laboristas han ido perdiendo esa base del voto del obrero y del trabajador, y ese voto se fue ni siquiera al Partido Conservador. Mucho de ese voto se fue al UKIP, se fue al partido para salirse de la Unión Europea, porque ellos empezaron a resentir las crisis económicas, empezaron a resentir el desempleo, empezaron a resentir que en muchas áreas del Reino Unido viene esta depresión económica, no hay reconversión de la industria, y le empiezan a echar la culpa ¿a quién? A Bruselas, al extranjero, al de afuera, claro, al Islam. Paulina, y esa es la base, digamos. Lo que tú señalas, que este fenómeno de partidos que tuvieron base obrera y que la pierden, y ese voto obrero se empieza a ir hacia la derecha, incluso hacia la extrema derecha. Se dice que en Francia hay una parte del voto del Frente Nacional, sí, grupo de ultraderecha, que viene del antiguo voto de la base obrera, o el voto obrero de lo que era el partido que votaba antes por el Partido Comunista. Bueno, y en Estados Unidos también eso ocurre. Y es bueno tener ese antecedente para entender cómo nacen los populismos de derecha, ¿eh? Que son capaces de captar digamos, un electorado que debiera la izquierda haber capturado. Pero parece que la izquierda ha privilegiado a lo mejor algunas causas más, tal vez más elitistas, que es lo que pasó tal vez en Estados Unidos, las minorías, qué sé yo, y olvida un poco esa base obrera, y ese perder esas raíces tiene efectos políticos tremendos, ¿eh? Absolutamente, o sea, yo creo que ha pasado en muchos países, tal como tú señalas, y que algunos pasaron directamente de ser comunistas o votar por comunistas a votar por la ultraderecha. O sea, mucho voto de Marine Le Pen viene justamente, claro, de excomunistas. Muchos votos que tuvo Trump venían de votos de la izquierda y de la más izquierda dentro del Partido Demócrata. Gente que votó siempre demócrata, y con todo este escenario que te cuento yo, que además hay mucho miedo a perder la identidad, tantos extranjeros que te instalan en una mezquita y sienten que pierden identidad, y surge el concepto de soberanía. Entonces empiezan estos grupos, la extrema derecha empieza a utilizar mucho los conceptos de patria y soberanía. Entonces, a los problemas que tenemos todos en el mundo por el cambio climático, por las migraciones, hoy día por la pandemia, que también se ha expresado en estos movimientos antimedidas de confinamiento, se están expresando de nuevo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que han hecho estos grupos? Y ahí inteligentemente han tomado las emociones de estas personas, y yo te la resumiría en miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo al extranjero, miedo a perder el trabajo, miedo a que los europeos le van a entregar a sus hijos y a sus nietos una Europa peor de la que ellos recibieron de sus padres y de sus abuelos. Entonces, todo eso lo han ido tomando estos sectores, y tal como tú dices, la izquierda, de alguna manera y eso en el análisis de la ciencia política se ha estudiado, han tomado ciertas causas que no le llegan a aquella persona que perdió el trabajo y que vive sobre todo en las periferias, no en las capitales cosmopolitas, en las periferias, y que sencillamente no le dicen nada. Entonces van aquellos que les prometen la solución fácil y que les van a poner a cerrar la frontera, van a salir de la Unión Europea porque esa es la solución, o van a construir un muro, y con eso van a estar al otro lado. Y eso es lo que pasa hoy día en estos grupos. Paulina, no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, no sé si podemos hablar todavía de escenarios post-pandemia, es un poquito prematuro, a pesar de que la vacuna está en el horizonte, pero efectivamente la pandemia puede marcar una inflexión, incluso puede ser una fecha simbólica para ver en qué orden mundial estamos. Desde luego, Trump pierde la elección, asume Biden, Inglaterra se va a retirar de la Unión Europea, China tiene este conflicto con Australia, ¿no? Con Australia. Un conflicto que también me gustaría que lo comentáramos,
¿Cómo se está ordenando este nuevo mapa mundial? Una Europa que parece volver a tomar un cierto protagonismo, una cierta fuerza, no sé cómo lo ves tú. ¿Cuál es el mapa en el que estamos y dónde entramos nosotros en ese mapa geopolítico global? Está bien complejo el escenario. Aquí hay autores, intelectuales que disienten un poco desde hacia dónde vamos. Hay algunas, yo te podría separar entre aquellos más optimistas del futuro y aquellos más catastrofistas del futuro. Tal vez los más catastrofistas hoy día estén un poco más aliviados con la no elección de Trump, porque de verdad que fue un paréntesis que golpeó fuerte al mundo en las bases tanto establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, como el multilateralismo y las vinculaciones con sus aliados. Entonces yo estoy en una etapa de observación. Creo que la pandemia ha venido a reforzar tendencias que ya venían. O sea, ciertas tendencias no es que surgieron ni con Trump ni ahora, venían de antes. Y lo que hizo ahora la pandemia y el propio Trump incluso fue reforzarlas. Y esto quiere decir, por un lado, que el multilateralismo se ha visto desgastado, que las instituciones aparecen desfasadas en relación a las necesidades que tenemos hoy día. Naciones Unidas, en alguna de sus dimensiones, sencillamente no puede actuar porque lo bloquean las grandes potencias, o vemos que por otro lado, la disputa entre China y Estados Unidos, que no parte con Trump, parte con Obama, pero que lo toma Trump y de una manera bastante torpe y bastante a la manera de Trump. Yo creo que en ese sentido con Biden va a seguir esta disputa, va a cambiar el tono, pero ya hoy día anunció que él va a seguir manteniendo los aranceles que Trump había impuesto a China. Por lo tanto, yo creo que esa rivalidad va a continuar entre China y Estados Unidos, porque insisto, no partió con Trump, fue ya Obama quien había visualizado cómo China venía creciendo y Estados Unidos iba perdiendo poder y había que de alguna manera contrarrestar a China, y por eso empezamos a celebrar el TPP, el tratado, el llamado el TPP, que partieron 2 estados, fue la idea de Obama para contrarrestar la influencia de los chinos. Lo que pasa es que después cuando llega Donald Trump, retira la firma y quedan 11, no 12. Y es el famoso TPP 11 que ya está en vigor y Chile no es parte. Entonces, pero yo sigo en ese sentido un autor que se llama Joseph Nye, que plantea que en esta rivalidad sino-estadounidense va a haber en realidad más una rivalidad cooperativa entre ellos, más que una rivalidad competitiva. Porque es muy difícil desacoplar las economías que están tan interconectadas. Los Estados Unidos dependen mucho de China económicamente y China depende mucho de Estados Unidos. Entonces, no es tan fácil desacoplarse económicamente. Pero sin duda va a seguir una tensión, y la tensión va a estar sobre todo, no en la parte comercial, sino que en la parte tecnológica, en el 5G, en la inteligencia artificial. Ahí está el gran meollo de la disputa Estados Unidos-China. Así como perdón, en la época de la Guerra Fría la pelea se da en la carrera espacial, aquí se está dando en estas áreas que tú estás señalando. Paulina, hay un fantasma que recorre no solo Europa, recorre el mundo, incluso recorre Chile, el fantasma del temor a una China que estaría tomando el control de países, que se había apoderado de algunos países de facto en África de sus economías. El temor cuando aparece la noticia de que están metidos en los directorios de las eléctricas, de que nosotros les vendemos una parte muy importante de nuestro cobre a ellos, y cuánto pasamos a ser dependientes y no poder tomar decisiones, porque no es fácil pelearse con China. ¿Cómo ves tú ese fantasma de China, ese temor a una China depredadora, que se infiltra, que se mimetiza, que agarra, que toma los países? ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, yo creo que efectivamente China ha logrado de manera muy inteligente, a través, también volviendo a Joseph Nye, que habla del poder duro y el poder blando, ha sido a través del poder blando, del comercio, de las inversiones, de los acuerdos de cooperación. O sea, hoy día tú te encuentras con una China que defiende el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, defiende el libre comercio. O sea, qué loco ver a Xi Jinping en la reunión de Davos, donde es la élite de la élite de la élite,
hablar en contra del proteccionismo y Trump planteando el proteccionismo, Claro. o escucharlo hablar de que están apoyando las medidas del cambio climático y a Estados Unidos retirándose del Acuerdo de París. O sea, el mundo está loco, se dio vuelta. Pero efectivamente China, usando inteligentemente el poder blando, ha ido ganando influencia, tal como tú lo señalas, en África. Las inversiones chinas son enormes en África, dependen mucho los africanos de China, y ha ido entrando en América Latina también, y nosotros, tal como tú decías, nosotros dependemos mucho de China en el ámbito comercial. Es nuestro principal comprador del cobre, es nuestro principal socio comercial, pero al mismo tiempo, y eso es lo que le pasa a muchos países, no solamente a nosotros, en este dilema están también los europeos, por un lado dependen mucho de China, pero al mismo tiempo dependen de los Estados Unidos. Entonces a nosotros no nos conviene alinearnos en una disputa entre ellos por uno u otro. Tenemos que ser súper pragmáticos y tenemos que ser lo más inteligente posible como para en este mundo en el cual no tenemos influencia, o sea, directamente América Latina no pone las reglas del juego. Europa algo puede hacer en materia de comercio porque son un gigante económico, pero eso, al mismo tiempo es un enano político y militarmente ni hablar. Entonces lo que ocurre es que tenemos que ver de qué manera nos vamos a mover en este escenario. Algunos plantean lo que se llama el no alineamiento activo, que es una tesis de Jorge Heine con Carlos Fortín y Carlos Ominami. Y por otro lado, en Europa hablan de la autonomía estratégica. Autonomía estratégica que viene desde hace tiempo en Europa, pero que con la pandemia se dieron cuenta que era más necesaria que nunca, no depender de otros. Porque resulta que finalmente en la pandemia los europeos dependían de los ventiladores chinos, de las mascarillas chinas, siendo que Europa también potencialmente es una industria y es una potencia económica. Entonces empezaron a decir, y Emmanuel Macron lo plantea, dice, nosotros tenemos que tener industrias críticas, que no se le entreguemos a otro, que sean industrias propiamente europeas. Entonces ese es el escenario que estamos viviendo y la verdad es que América Latina, con su fragmentación política, con su división eterna, con sus proyectos de integración fallidos y superpuestos unos con otros, bien poco pesamos y hablamos de una sola voz en este escenario tan complejo que estamos viviendo. Bueno, ya lo había dicho Simón Bolívar, que pensar en la unidad de América era arar en el mar, dijo Simón Bolívar hace tiempo. Hablábamos de China y hablábamos también, hay un columnista que es columnista, me parece que es CNN, pero también aparece su columna en el Mercurio, Andrés Oppenheimer, que tú ubicas perfectamente. Sí. En una columna apareció una semana atrás, él decía que se abrió una tremenda oportunidad para América Latina de traer fábricas desde China, que empresarios empezaron a trasladar las fábricas por todo lo que tú misma has dicho, la vulnerabilidad allá, todo lo que pasó en China, y empezar a trasladar fábricas a América. O sea, lo que había sido en China podría ser una oportunidad para América Latina. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Yo me iría con cuidado con eso, porque si una característica tienen los chinos es que cuando hacen acuerdos imponen sus reglas. Entonces cuando imponen sus reglas, obviamente en temas de cuando uno negocia con los chinos, el tema de derechos humanos no está sobre la mesa. Ahora, forzándolo, está el tema a veces del medio ambiente, pero el tema del dumping laboral, del dumping medioambiental, son normas que los chinos no cumplen. O sea, definitivamente, y tienen ayudas del Estado, son un Estado centralizado. Entonces, cuando llegan y negocian, y aquí ha pasado, que ellos, por ejemplo, dicen, ya, se ganan una concesión de X puente, camino, aeropuerto en algún lugar, los chinos llegan con containers, se instalan, con los chinos traen hasta cocineros chinos, se instalan en el lugar, trabajan como chinos, día, noche, y ellos terminan la construcción, toman sus cosas y se van. O sea, olvídate de aplicarle la ley, olvídate, porque si no te dicen, entonces no hay negocio. Entonces, ojo con eso de que con China todo es transparente, que todos nosotros vamos a recibir puros beneficios de la relación. Yo me iría con cuidado porque hay concepciones hasta de la noción de persona y del respeto a ciertos valores que no tenemos la misma concepción. Entonces,
esto mismo que te decía yo, que no hay, que las normas laborales en China, o sea, sencillamente no se respetan, no entran a ciertos instrumentos internacionales porque no quieren elevar ellos sus normas que protejan más la salud de las personas, del trabajador, etcétera. Allá, olvídate, opinas en contra de lo que te pasa. Entonces, yo me iría con cuidado. Ahora, no pelearía con ellos, pero tampoco me entregaría así brazos abiertos a los chinos. Pero sí, quien está peleando con ellos y llama la atención es Australia, un país que tiene un flujo comercial con China importante. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa zona, además del Pacífico? O sea, no tan lejos de nosotros. Mira, el tema en el mar de China, toda esa zona en general está bastante complicada, porque esa zona, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es fundamentalmente de control estadounidense con los aliados que protegen, digamos, el mar de China y todo ese sector, y que aliados, evidentemente, Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, de Japón, de Corea, Corea del Sur, obviamente, y por lo tanto hay una gran presencia militar de los Estados Unidos ahí. Y lo que ha ocurrido con China el último tiempo es que está reivindicando sectores del mar de China como territorio chino. Y lo que están haciendo los chinos es aumentar su dotación militar en esa zona. Y eso le trae problemas con los vecinos. Eso le trae problemas también con el caso de Australia, que el tema ahí fue un tema de extradición también, porque con lo que ha ocurrido en Hong Kong, los países se han mostrado muy duros con China por la restricción de las libertades que se están dando en Hong Kong y lo que está ocurriendo con el tema de la extradición entre los países en que no les quieren entregar disidentes de Hong Kong a los chinos, y ahí hay todo un tema de cuestionamiento a la violación a los derechos humanos, etcétera. Entonces, hay un autor que se llama Mensheimer que plantea que, a diferencia de Joseph Nye, que es en el mar de China, con todo esto que se está aumentando, tanto Estados Unidos con sus aliados como China, están aumentando la cantidad de barcos militares en esa zona. Él no descarta que por accidente pudiera darse una guerra directa entre las partes en ese lugar. Porque a veces en estas zonas donde pueden chocar por accidente un barco con otro, puede desencadenarse un enfrentamiento. Entonces, él dice que la zona más caliente del mundo hoy día es justamente el mar de China, por estas razones que te estoy dando, y no descarta que pudiera haber una guerra y un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, cosa que otros autores dicen que no están de acuerdo, que no están así, pese a que es cierto que la tensión en el mar de China ha estado aumentando, así como el nacionalismo de Xi Jinping es mucho más fuerte. El sentimiento anti-estadounidense en China también ha aumentado, como en Estados Unidos ha aumentado el sentimiento anti-chino. Y eso también la población lo resiente, y eso es malo, porque en definitiva son esos nacionalismos que excluyen al otro, que finalmente llevaron, tú sabes muy bien, a las guerras mundiales. Estoy conversando con Paulina Stroza en el Jardín, abogada, analista internacional, doctora en ciencias políticas, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Concepción. Paulina, trasladémonos un poquitito, porque si no, hablemos de Latinoamérica, porque si no nos va a pasar lo mismo que nos pasa cuando escuchamos discursos, ¿no es cierto?, de líderes mundiales. Desde Latinoamérica es prácticamente nada, no existe, un paquete de barquillo, pesa lo que un paquete de barquillo. Pero hablemos un poquito de nuestra Latinoamérica, las elecciones legislativas en Venezuela. ¿Cómo visualizas tú, primero, la sobrevivencia de un régimen como el de Maduro? Nos sorprende a todos, sorprende al mundo, ¿no es cierto? Una sobrevivencia al borde del abismo. ¿Qué va a pasar ahí ahora con el cambio de Trump a Biden? ¿Va a haber algún viraje, algún cambio? ¿La comunidad internacional de verdad va a hacer algo? ¿O esto va a ser una agonía permanente y una supervivencia agónica, por decirlo así, de un régimen y la agonía y muerte de un país? ¿Qué va a pasar con Venezuela, Paulina? ¿Qué está pasando con Venezuela? Bueno, es muy difícil el escenario de Venezuela, porque mientras tenga el apoyo de Rusia, fundamentalmente de Rusia, y de China, Maduro va a seguir ahí. O sea, ni siquiera Trump, pese a que algunos halcones querían intervenir militarmente, incluso en algún momento Venezuela, para sacar del poder
a Maduro, ni siquiera esas cabezas más calientes lograron, en definitiva, hacer una intervención militar, porque saben que dentro están los rusos. Entonces, en el fondo, quien protege a Maduro de gran medida son los rusos y los chinos. Y los chinos es porque justamente le han prestado tanta plata a Venezuela que los chinos quieren su plata de vuelta. Y en el caso de Rusia, aparte que también han invertido y le han prestado dinero al régimen de Maduro, hay una cuestión geopolítica también ahí entre Rusia y los Estados Unidos que se está trasladando a Venezuela. Pero la situación en Venezuela es de una crisis humanitaria tremenda, de un régimen que hoy día ya definitivamente es una dictadura, donde además la cantidad de personas desplazadas es enorme, ya sea que se vayan a Colombia o que en definitiva estén tratando de escapar a otros países. La diáspora es muy grande y la situación económica es terrible en Venezuela. Entonces, pero por otro lado tienes una oposición que nunca se unificó, una oposición que por un lado se pensó en Leopoldo López, después Leopoldo López ahora está como asilado en España, después nos encontramos con Juan Guaidó, que se pensó en un momento que Juan Guaidó de verdad iba a tener apoyo y sin embargo no lo tuvo. Y en definitiva el escenario de Venezuela se ha transformado internamente en una catástrofe humanitaria, con violación a los derechos humanos, e internacionalmente en un juego de las potencias nuevamente, en que algunos reconocen a Guaidó como el representante legítimo, otros reconocen a Maduro, y en definitiva esto sigue desangrándose. Les ha afectado mucho la baja del precio del petróleo, evidentemente, y la COVID, nosotros ni siquiera podemos tener claramente cuáles son las cifras en Venezuela respecto a cómo le ha afectado la COVID, con un régimen sanitario que tiene que estar en las últimas. Entonces, lamentablemente la situación de Venezuela es muy crítica y salida política yo no veo. Van a hacer una elección legislativa hoy día que muchos países del mundo no la reconocen. Entonces vamos a seguir, no sé hasta cuándo, con este sistema en Venezuela, donde la presión internacional no ha servido de mucho. Los informes de Naciones Unidas, la verdad es que Maduro lo sigue criticando. Entonces la situación es muy complicada y yo no lo veo una salida rápida política en el corto ni mediano plazo. Paulina, y por último, salían hoy día cifras de que el retroceso que va a tener América Latina, el retroceso en términos sociales, aparte económico, va a ser brutal. Un retroceso por lo menos 10 o 14 años en la mayoría de los países. Eso significa que vamos a tener una América Latina mucho más ingobernable, mucho más frágil, social y políticamente hablando. ¿Cómo se ve ese futuro de América Latina post-pandemia, si pudiéramos hablar de una post-pandemia? Yo creo que tú lo has dicho, muy frágil. Nuestras instituciones son muy frágiles. Incluso en Chile, que es una de las que tiene las instituciones más sólidas, estamos viendo que también son frágiles. Piensa tú en otros países, donde además el impacto de la pandemia es muchísimo mayor que en Chile. La cantidad de muertos, de infectados en los sistemas sanitarios, como sencillamente no resistieron. La pobreza que va a aumentar, los datos de la CEPAL son brutales para América Latina, y más encima tenemos al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue elegido hace poco, que lo puso Trump, rompiendo una tradición del banco, y puso a Mauricio Claver Carón, que al final con votos de latinoamericanos, aquí Chile no votó a favor, aquí sí estuvimos en el lado correcto en política exterior. Hemos estado mucho en el lado muy incorrecto en todo, pero Paulina, ¿no? Así rápido una... Sí, yo he sido muy crítica a la política exterior de los últimos 3 años, muy crítica en muchos temas. Pero aquí ¿Cuál es lo central? ¿Cuál es lo central de esa crítica? A ver, la crítica más de fondo, ¿dónde está el problema? La inconsecuencia que ha tenido nuestro gobierno en varios temas. Por ejemplo, el habernos abstenido en el Consejo de Derechos Humanos en relación a Filipinas, en habernos retirado de lo que fue el pacto migratorio, que finalmente terminamos absteniéndonos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que no hemos firmado el Acuerdo de Escazú, el cual fue iniciativa de Chile,
y ya va a entrar en vigor porque ya va a tener las 11 ratificaciones, en el que nosotros pretendíamos cerrar embajadas en Europa sin ninguna planificación, y más encima estábamos cerrando embajadas en Dinamarca, en Rumania, en Grecia, sumado a Argelia y a Siria, sin pensar en los lazos y todo lo que... La verdad es que han sido tantas las decisiones que podíamos hacer otro programa. Pero rápidamente, ¿qué te parece este nuevo canciller? ¿Cómo lo evalúas? ¿Tiene un poquito más de tonelaje político o de visión política, tal vez? Tiene visión política y tiene tonelaje político de política interna, cero de política internacional, y creo que la mayor crítica que yo le hago al canciller Alaman es que, habiendo sido canciller, él manifestó en un programa de televisión y en una entrevista de prensa que él estaba a favor del rechazo y que si ganaba el apruebo esto iba a ser el caos, la inestabilidad, etc. Y ahora lo encontramos en Europa teniendo que explicar al mundo, a nuestros socios europeos, que no hay caos, que el Estado de Derecho sigue funcionando, que el proceso constituyente es un proceso institucional y tiene que desdecirse todo lo que dijo. Entonces, eso es no saber de política internacional, no es saber de lo que tiene que hacer como ministro de Relaciones Exteriores y lo que no tiene que hacer como ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, mi primera crítica fue esa. Lo alabé porque nosotros tomamos la decisión de no apoyar a Claver Carón como presidente del Banco Interamericano, y que yo espero que no aguante Claver Carón la presión que va a tener de Biden y de los demócratas, porque Claver Carón tiene una visión de seguridad del continente. Él es el asesor en seguridad nacional para el hemisferio occidental de Trump. O sea, su visión del banco no era eso que es el desarrollo, que es la superación de la pobreza, políticas sociales, y los países de América Latina a quienes más les pedimos dinero es al Banco Interamericano de Desarrollo. No es al Fondo Monetario Internacional, no es al Banco Mundial. Entonces, es importante que él lo presida y con qué visión de la función del banco. Entonces, ahí tenemos un tema también en América Latina que es complicado con esto que tú señalabas, que vamos a ser el continente más afectado por la pandemia. Paulina, yo te quiero agradecer tu entrega, tu pasión, tu entusiasmo, tu conocimiento extraordinario. Creo que ha sido una verdadera clase magistral, prácticamente 50 y tantos minutos de un panorama completo, casi un paneo completo, pero nos quedaron algunas cosas pendientes, por lo tanto esa es la excusa para volver a encontrarnos y volver a conversar. Ha sido muy grato conversar contigo. Gracias por habernos acompañado en el jardín hoy día. No, gracias a ti, un gusto, y nos quedaron los liderazgos. Me encanta ese tema. Merkel, Macron. Nos quedaron los liderazgos. Podemos hacer un tema, solo un programa dedicado a liderazgos. Me encantaría. Un encanto, un gusto de haberte tenido aquí en el jardín. A recordarle a todos nuestros radiovidentes que este programa es auspiciado por Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Yo cierro la verja de madera de mi jardín, pero nos encontramos mañana de nuevo entre el sonido de los pájaros y acompañado de nuestros queridos árboles y nuestros libros en este sector de la biblioteca, en una nueva conversación en Desde el Jardín a partir de las 7:30. Muchas gracias y hasta mañana. Chao, Paulina. Chao. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval y Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl.